todos, bienvenidos a esta que es su cápsula número 12 de la materia Introducción a la Logística. Yo soy el maestro José Rueda y les voy a acompañar en esta cápsula. Ya hemos visto a través de nuestras cápsulas que los modos de transporte, ¿verdad?, son el medio físico por el que nos transportamos, los tipos de transporte son los vehículos y también vimos que una de las aplicaciones, ¿verdad?, más importante era el tema de la logística inversa, que básicamente era recuperar productos del cliente y volverlos a llevar a planta, ¿verdad? Hoy vamos a revisar eh, lo que pasa en medio de todo eso, que lo vamos a llamar, o la planeación que se hace para todo eso, que lo vamos a llamar rutas, ¿verdad? ¿Qué camino tomamos, verdad? Ya que sabemos por qué medio lo hacemos, con qué vehículo lo hacemos y por qué razón lo hacemos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es diseñar una ruta. La logística y el diseño de rutas va a constituir entonces el eje operativo y clave dentro de la gestión del transporte y la distribución. No se va a tratar solo de mover mercancías, sino de optimizar los recursos. Y los recursos, como ya hemos hablado en su momento, tienen que ver con tiempo, con dinero, ¿verdad? Con capacidad y con seguridad. Y todo esto se puede aprovechar o se puede maximizar mediante una planificación sistemática de trayectorias y operaciones. En términos técnicos, la logística integra el proceso de planificación, ejecución y control del flujo de bienes desde el origen hasta el destino. Dentro de este sistema, las rutas son la trayectoria definida que siguen los vehículos para cumplir entregas de recolecciones. Ahora, cuando nosotros diseñamos las rutas, nosotros debemos de responder a ciertas variables. Aquí les voy a presentar las cinco principales. Sin embargo, de acuerdo al nivel de especialización en el que se encuentren, dentro de la organización en la que vayan a colaborar, van a poder encontrar que esto puede ser mucho más desmenuzado o mucho más amplio, ¿verdad? Sobre todo, como cuando hablamos al principio, si ya se hablaba de una logística más local, más pequeña, a una logística, por ejemplo, internacional. El primer elemento que se tiene que tomar en cuenta es la distancia, es decir, de dónde a dónde se dirigen las cargas. ¿Cuánto, cuántos kilómetros, verdad, hay entre un lugar y el otro? ¿Por qué esto es importante? Porque la distancia nos va a decir también cuál es el mejor, el mejor modo de transporte. ¿Y por qué digo modo? Porque la distancia puede ser, por ejemplo, larga, pero dentro de esa distancia se tiene que considerar no solo la cantidad, sino la naturaleza de las distancias. Y ahí es donde entran los modos de transporte. Cuando analizamos las distancias, nosotros sí vamos a contabilizar en kilómetros, pero también vamos a caracterizar esas distancias como transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte fluvial, de acuerdo a cada una de las condiciones que se presenten. Y de aquí vamos a tener en cuenta que cada distancia, ¿verdad?, que se contemple va a estar presente en algún modo y que este modo va a tener una permanencia dentro de nuestra ruta o dentro de nuestra cadena de suministro y por lo tanto va a tener el segundo elemento que se llama tiempo de tránsito, que es el tiempo en el que se llevará a cabo la movilización, incluyendo tiempos de esperas entre los nodos. Por ejemplo, si nosotros enviamos algo por ejemplo, Europa, estando desde el continente americano, va a ser el tiempo de que nuestro vehículo lo lleva al muelle, ¿verdad? Por medios terrestres y dentro de lo que el barco, ¿verdad? Lo lleva del continente americano al europeo, ¿verdad? Y del continente europeo el tiempo en el que el vehículo llega al muelle y lo lleva al destinatario final o distribución, dependiendo del tipo de logística que vayamos a aplicar ahí, ¿verdad? Entonces, como verán, en los tiempos de la logística no solo se toma en cuenta el recorrido, sino también algo que podríamos llamar tiempos de espera, ¿verdad? O el tiempo entre los cambios nodales. En otras literaturas también van a encontrar que este tiempo de tránsito va a dividirse en tiempo operativo o tiempos de traslado, tiempo de espera y algo que le llaman tiempo de atraso. El tiempo de atraso es cuando, o se utiliza sobre todo cuando se van a calcular tiempos de entrega para los clientes y se suele utilizar previniendo situaciones como eventualidades climáticas, ¿no? Además de esto, esta estrategia, ¿verdad? Llevarle de un punto a otro, tomando nodos específicos o modos específicos, ¿verdad?
durante un tiempo determinado va a implicar la permanencia y el uso de vehículos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a tener que observar también durante la planificación de nuestra ruta el costo operativo, que va a incluir desde valores del transporte en caso de que los equipos o los medios de transporte sean nuestros, por ejemplo, los camiones, los aviones, los barcos sean nuestros, o bien costos directos e indirectos relacionados con la mano de obra o con el servicio, ¿verdad? Prestado. Los costos operativos pueden ir desde tener las llantas de un vehículo, ¿verdad? La capacitación de un operador, porque podemos hablar de que necesitamos mover una carga, pero si nosotros no tenemos los operadores capacitados, pues vamos a tener, para un vehículo grande, por ejemplo, tenemos que moverlo en vehículos pequeños. Y estos vehículos pequeños requieren más operadores, y estos más operadores, pues también tienen un costo operativo, ¿verdad? Que es un costo directo. También podremos tener costos relacionados, por ejemplo, con peajes, pagos aduanales, en el caso del comercio internacional, ¿verdad? Y también impuestos en los casos que aplique. Además de esto, debemos de considerar entonces que estos costos que se ven afectados se tienen que buscar equilibrar con la capacidad del vehículo, de manera que se maximice, es decir, se deben determinar las cargas y volúmenes para identificar la mejor manera de ejecutar la operación. En otras palabras, se busca maximizar el uso de los espacios de manera que eh, se disminuya la relación costo por unidad de carga. Por la unidad de carga pueden ser pallets, kilogramos, gramos, litros, dependiendo, o persona, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros estemos transportando. Y por último, durante la planeación, nosotros debemos de tomar en cuenta las restricciones, como las determinaciones legales y físicas en los casos que aplique. Por ejemplo, existen en el transporte terrestre suelen haber más de una ruta para llegar a un lugar. Sin embargo, no todos los vehículos pueden pasar por todas las rutas y esto requiere que se busquen rutas alternativas. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Tal vez porque la ciudad tiene un horario de tránsito de vehículos pesados a cierta hora, tal vez porque un puente es demasiado bajo para la altura de la caja del tractocamión, tal vez porque hay una parte que es obligatoria pasar en panga, ¿verdad? De un barco de transporte intermedio que lleva vehículos y el vehículo es demasiado pesado para la panga, tal vez porque en ciertas ciudades, ¿verdad? Esté prohibido cierto tipo de vehículos, ¿verdad? En fin, va a haber una cuestión, todo un abanico de cuestiones restrictivas que debemos de tomar en cuenta durante la planeación. En resumen, tendremos que ver las distancias y la naturaleza de las distancias, ¿verdad? El tiempo que nos va a tomar llevar esa distancia, el costo que va a tener cubrir ese desplazamiento, ¿verdad? La capacidad del vehículo para maximizar la relación costo-transporte, ¿verdad? O costo-unidad de transporte, tomando en cuenta también las restricciones. Y es aquí donde entra en juego un problema clásico de la optimización en la investigación de operaciones logísticas, que se conoce como BRP o Vehicle Routing Problem, que busca determinar la mejor manera de atender múltiples destinos con una flota limitada, que básicamente es lo que hacen los centros de distribución. Hablando de los tipos de rutas, vamos a tener diversos tipos de acuerdo a su estructura operativa o patrón de recorrido. La primera, que llamaremos ruta directa, son todas aquellas donde el transporte va de un punto de origen a un solo punto final sin ninguna clase de escalas. Tenemos también las rutas indirectas o con escalas, se incluyen puntos de entrega de recolección en un mismo recorrido. Son comunes en distribución urbana, como las que se utilizan, por ejemplo, en los autobuses, ¿verdad? Los autobuses que se desplazan de vía terrestre, por ejemplo, un autobús que sale de la ciudad A o de la ciudad 1, pero su destino es la ciudad 5. Sin embargo, pasa a las estaciones 2, a las estaciones 3, a la estación 4, antes de llegar a la estación 5, para ya sea dejar pasajeros en el intermedio o recolectar pasajeros. Además, vamos a tener otros ejemplos como las rutas circulares, donde el vehículo inicia y termina en el mismo punto, que esto es muy común, por ejemplo, en, eh, en lugares, por ejemplo, como las distribuidoras de productos al por menor, como las marcas como
la Bimbo, ¿verdad? Que tienen una sola planta donde se concentran todos sus vehículos y de ahí salen a las rutas, ¿verdad? Y siguen un circuito definido. Las rutas radiales que parten de un centro de distribución hacia varios destinos y regresan al origen, que las rutas radiales son como una ruta circular, ¿verdad? La diferencia es que en las rutas circulares te dicen que inician y terminan en el mismo punto, pero no necesitan tener a fuerzas un punto de distribución. Tal vez eh, simplemente la mercancía llega ahí, se le reparte y comienzan su ruta. Inicia y termina ahí. En cambio, las rutas radiales sí dependen directamente de un centro de distribución física, es decir, la mercancía no llega, la mercancía está ahí, se recolecta y se esparce, ¿verdad? Y son comúnmente llamadas también a veces hub and spoke. Las rutas de malla que interaccionan con múltiples puntos entre sí, generando una red compleja de transporte. Se utiliza en sistemas logísticos avanzados y cadenas de suministro globales. También es normal que se utilicen en empresas que tienen más de una línea de productos o más de una línea de negocios que convergen, pero que tengan administraciones de línea de producto separadas. Por ejemplo, eh, vamos a suponer una empresa que se dedique a elaborar refrescos, pero que también haga agua embotellada, por lo general van a tener las distribuciones diferentes para esas dos clases de productos, por el nivel de necesidad que es totalmente diferente. Sin embargo, en algunos puntos, ambos camiones van a coincidir porque algunos clientes van a ser compartidos, aunque sean dos líneas de negocio diferentes. Vamos a tener también lo que se llaman rutas dinámicas, que se ajustan en tiempo real según las condiciones de tráfico, clima o demanda, y que utilizan tecnologías como GPS y algoritmos de optimización. Las rutas dinámicas se ven muy comúnmente hoy día por los servicios de aplicación, donde una ruta puede ser cambiada, ya sea por el usuario o por el conductor, por diferentes situaciones que se presentan en el camino. También son muy útiles en el modo de transporte marítimo, dado que en caso de que haya situaciones climáticas difíciles, se pueda de alguna manera ralentizar o desviar de la ruta para evitar eh, digamos, condiciones hostiles. En conclusión, el diseño de rutas en logística va a ser un proceso analítico que va a integrar geografía, matemática y gestión operativa, tomando decisiones de manera eficiente y no intuitiva. Es decir, las decisiones que se toman para las cuestiones de planeación logística deberán de ser decisiones informadas. Y esto se debe hacer a través del modelo que haya utilizado la empresa, que ya puede ser el BRP, que es Vehicle Routing Problem, o herramientas como Transportation Management System. En otras palabras, se deben de evaluar varias variables como tiempo, costo, capacidad y restricciones para tomar las mejores decisiones. Una ruta bien diseñada no solo va a buscar ser la más corta, sino también la más eficiente en conjunto, reduciendo costos operativos, mejorando la puntualidad en las entregas y optimizando el uso de los recursos. En consecuencia, esto va a elevar el nivel de servicio y la eficiencia global de toda la cadena logística. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.